Aparece en la Biblia en el subtítulo Parábola del siervo fiel y del infiel. Y nuestro título del estudio es El siervo dichoso. El siervo dichoso, ¿sí? Como usted sabe, hermano, los domingos llegan visitas, ¿verdad? Y hay que darles aplicaciones, principios bíblicos. Gracias a Dios el domingo llegó una vecina que es doctora y sí la hemos visto y pasa, pero el domingo entraron. Y gloria a Dios, hermano, porque los domingos hay que ponernos nosotros activos. Amado llegó, se sentó allá en la esquina y nadie se acercó, a mí no me dio tiempo. Cuando lleguen las visitas, nosotros somos los anfitriones, no es el pastor, no son los ujieres, somos todos, hermano. ¿Sí? Entonces, el domingo es diferente, ¿eh? Hoy es más una clase, ¿verdad? Pero predicamos, estudiamos, predicando, pero los domingos, hermano, tenemos que dar una comida diferente porque hay muchos bebés que están llegando y hay que hacer más papita la enseñanza, ¿sí? Así que si usted ya es teólogo y todo, le pido que tenga paciencia los domingos, hermano, ¿sí? Pero entre semana, pues sí vamos a estudiar. Amén. Muy bien. ¿Qué estamos viendo en Mateo 24? Le dije, hay una palabra, un concepto importante que quiero que usted vea. En el capítulo 24, si usted sube su vista al verso 13, vemos que el Señor empieza a narrar de muchas situaciones de alarma. Y dice en el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay dos vertientes que se usan en el estudio. Él está hablando de un tiempo de tribulación y habla que los que soporten esa tribulación, que no apostaten de la fe, a pesar de toda la persecución que sabemos por la historia, ¿sí? El imperio, los fariseos y cómo eran arrojados en el Coliseo romano a los leones, y muchos apostataron de la fe. Esa es una vertiente. El que persevere, diga conmigo, el discípulo tiene que perseverar, tiene que ser constante. ¿Y qué otra cosa le dije al comienzo? Y tiene que ser humilde. Amén. Constante, perseverante, pero tiene que ser humilde. Porque vamos a ver que en las iglesias se manifiesta ese problema. Y hace que algunos, no pocos, apostaten de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Dejar de creer. ¿Sí? Dejar de creer. Apartarse. Yo antes creía en Cristo, ahora ya no creo que hay circunstancias inevitables de la vida y empieza uno a llenarse de filosofías. Por eso dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Colosenses 2:8 dice cómo nos van a engañar a través de tradiciones, filosofías, huecas tradiciones, filosofías y tradiciones del mundo, ¿sí? Y ¿quiénes están en esa batalla? Todos los que respiramos, hermano. Hoy nos vemos aquí y tristemente a través de los años recordamos muchos hermanos que se veían con ganas y todo y ya se apartaron. También aplica para esas, son dos, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que es dos caras de una misma moneda. Son dos siervos de un Señor, ¿sí? Y uno fue fiel, permaneció hasta el final, y el otro apostató, fue infiel. Entonces, quiera Dios, hermano, que nosotros nos identifiquemos con el siervo fiel y prudente. Diga conmigo, fiel y prudente. Porque esa es la palabra central que le quiero comunicar. Y es el discípulo. Por eso dice el Señor en Mateo 28, lo vamos a ver en su momento,
de que fuéramos, dice la Gran Comisión, e hiciéramos discípulos, no creyentes, sino discípulos, porque un creyente, ¿cuál es la característica que hemos visto a través de los estudios? Que es una persona que en un momento dado deja de creer en la doctrina como cuerpo, ¿sí? Recuerde que la fe es esa sustancia, por decirle el nombre, que Dios nos da y nos da la vida y nos abre el entendimiento, hace esas metáforas y los oídos, pero recuerde que no es la fe ciega, no es fe en la fe, es fe en Cristo. Ahora, ¿pero qué también dice de la fe? Contender ardientemente por la fe una vez dada. Judas, la fe como cuerpo doctrinal, hermano, ¿sí? ¿Y qué es la fe? Pues es la revelación de Dios. Recuerde que teología estudiamos, no estudiamos a Dios, estudiamos la revelación de Dios dada en las Escrituras. Amén. Porque sería demasiado arrogante decir que estudiamos, examinamos a Dios. Dios nos libre de tamaña arrogancia. No, estudiamos lo que Dios reveló en su palabra y lo condujo hasta que quedara plasmada en la Escritura. Entonces pero el que persevera hasta el fin, dice una versión, será salvo. Otras dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero acuérdese lo que hemos estado escuchando, viendo, leyendo en las reuniones pasadas, y empieza a hablar de macroengaños, de rumores de guerras mundiales, terremotos, peste, y el amor, dice, y se multiplicará la maldad, será como en los días de Noé, vimos el domingo, ¿se acuerdan? Y eso va a suceder, que el amor de muchos se va a enfriar. Y algunos piensan que es el amor del mundo. No, el mundo no tiene amor. Los cristianos sí, porque Dios es amor. Pero hay un filtro. Si tú no amas a tu hermano, tú no conoces a Dios. Y tienes que amar ¿a quién? ¿A los que son bonitos, fáciles de amar? No, a los duros. Al que te maldice, tienes que bendecirlo. Porque ayudar al que te ayuda, dice, eso lo hacen los del mundo. Prestarle al que sabes que te lo va a devolver, cualquiera lo hace. No, préstale al que usted ya sabe lo que sigue. Entonces debemos de bendecir al que nos maldice, hacer bien al que nos hace mal, vencer con el bien lo malo. Esa es la medida que te cataloga que estás perseverando. Y recuerde que la sana doctrina, como le dice Pablo en segunda carta a Timoteo al final, dice, porque vendrán tiempos peligrosos, porque la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina es sufrida, porque tienes que amar. Es que no siento amar, no, es que no es de sentimiento, es de mandamiento. No siento perdonar, no es de sentimiento, es que 3 nada más. Es orden. Si Él es el Señor, Él nos manda a perdonar, Él nos manda a amar y tener paciencia con los que dice uno, no, ya ese no. Dice el Señor que le tengamos paciencia y que argumentemos con la palabra, por si Dios le da la oportunidad de arrepentirse, tenemos que ingresarlos al cuerpo de Cristo. Nosotros no somos cizañas para estar echando fuera a la gente, no. Abrir la puerta y entenderlo. Cuando alguien viene por vez primera, se le dice bienvenido. Y si se va, bien ido. Sí, hermanos, no tenemos que maldecir a nadie si toma la determinación de irse en el momento. Si nos toca estar para cuando vuelva, ¿qué hay que decirle? Bienvenido, porque no sabemos lo que depara el día de mañana. Ok, entonces, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También dice en Romanos 10, que estudiamos los martes, mas el que confiese el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa eso? Somos salvos el día que está hablando el Señor Jesús,
que las potencias de los cielos van a temblar, y habla de estrellas, y habla de que el sol se va a oscurecer y la luna y toda esa hecatombe que va a suceder. Dice que el que confiese, el que clame el nombre del Señor será salvo. Y Jesús nos salva. ¿Nos salva de qué, hermano? Viene el día final. Viene el día grande y terrible, dice la Escritura, el día de Jehová. Y más vale que lo creamos. Y de eso se trata. ¿Y cómo debemos vivir los que esperamos ese día que viene? Firmes, hermano. Porque todo el sistema corrupto, religioso, está para desviarnos de la fe, para infundirnos temor. Pero en clases pasadas hemos estudiado la palabra y dice que no debemos tener temor. El Señor dice, mas no os turbéis porque todavía no es el fin. Hermano, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así que nosotros debemos estar infundados, llenos del amor de Dios y no del temor que el mundo quiere generar, el espanto. Debemos estar confiados en Él. Mi confianza está en el Señor, que Él no nos dejará. Muy bien. Entonces, a partir del verso, vamos a tomarlo del verso 42, si me ayudan con las diapositivas, por favor, para que podamos ver en la pantalla estos textos. Dice Mateo 24, 42 de la Reina Valera de 1960. ¿Quién está hablando aquí? No es Pablo, no es Pedro, no es algún profeta del Antiguo Testamento, no es Juan el Bautista, es el profeta de profetas, el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. Hermano, ¿usted dudaría de la palabra, de la voz del Señor Jesucristo? No, Dios nos libre, hermano, porque Él es el verbo de Dios. Y por el Espíritu Santo nos da convicción que es así. Y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43, pero sabed esto. En otras versiones te dice, pero debes de saber también esto. Pablo también se lo dice a Timoteo. Además de todo lo que te he instruido, Timoteo, también debes de saber esto. Hermanos, nosotros debemos de saber esto. ¿Qué cosa es? Que si el padre de familia, mire la metáfora, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, vigilaría, velaría, montaría guardia y no dejaría saquear, minar su casa. Veamos cómo lo está diciendo el Señor. Y Él dice, velad, que es un término militar de velador, vigilar. Dice, si Jehová no vigila, si Jehová no vela, en vano velan los veladores o los celadores. Hermano, en vano es que tratemos de edificar nuestra casa, nuestra prosperidad espiritual. Si Jehová no es nuestro escudo, nada nos va a librar de ser saqueados, hermano. Pero Él dice que velad. ¿Qué es velar? Vigilar. Dice aquí un hermano correctamente, estar atentos, despiertos, no dormirse. Dice en Isaías y en Ezequiel, Isaías dice, mas esos pastores, dice, son perros somnolientos, que solo están, cuando comen y se les llena el vientre, dice, aman el dormir. Amado, nosotros ahora, es fácil decir, sí, así son los pastores. No, ahora nosotros somos la sal y luz del mundo. Por eso Dios ya no le dice ahora a los pastores, porque todos somos ministros. Dios te dice a ti y a mí, levántate, porque ha venido tu luz. Y con la luz de Cristo nosotros alumbramos en las tinieblas. ¿Se da cuenta? Lo cómodo es decir que esos pastores comilones, flojos, aman el dormir. No, ¿y la iglesia cómo está? El mundo está dormido, muerto en las tinieblas, hermano. Pero la iglesia está peor, está dormida en la luz.
vemos algo que está de continuo, el que ignoramos, sabemos que va a venir, pero ¿qué es lo que el Señor especifica? Nadie sabe ni el día ni la hora. Amado, ¿y por qué? ¿Porque Dios disfruta el tenernos en ese misterio? No, sino porque por amor Él no quiere que, digamos, si el Señor va a venir en 10 años, ya lo revelan, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nadar de muertito, como decimos. No, no la vamos a llevar suave. No, hermano. Nosotros debemos vivir en esa ansiedad santa por salvar las almas, por predicar, porque el Señor viene ¿cuándo? ¿Por qué es conveniente que no sepamos cuándo viene el Señor, hermano? Para siempre estar vigilando. Siempre estar ¿cómo? Vigilando, velando, de día y de noche. Dice el verso 43, pero sepan esto. ¿Por qué el Señor está aquí respondiendo? ¿Por qué Él no ha revelado el día y la hora? Dice el Señor Jesús, esto no lo sabe nadie, ni los ángeles que están con mi Padre, nadie, solo mi Padre. Y allí los testigos de Jehová y los enemigos de la divinidad de Jesús, dice, ya ves, Jesucristo no era Dios porque Él no sabía cuándo había de venir. Él estaba, cuando dice esas palabras, Él estaba en carne. Y Él nos enseña que esa es la manera que Dios nos quiere tener. No por maldad, sí por amor. Para que no bajemos la guardia, hermano. Hermano, ¿Dios puede venir hoy? Sí. Lo vemos luego en Tesalonicenses, dice que será en un abrir y un cerrar de ojos y volaremos antes de la gran tribulación. Pero eso, como no se predica, casi la iglesia ya no lo cree. Y como estamos tan arraigados, somos tan terrenales, hermanos, decir, ¿cómo? ¿Y qué va a hacer con mi cochezote, mi casota? Pues se va a quedar, hermano. Por eso es que hay que hacer tesoros, ¿dónde? Allá en los cielos, no en la tierra. Amén. Entonces el Señor lo explica y dice esto que es algo cotidiano que cualquiera de los oyentes iba a entender. Dice, si el padre de familia, o sea, ¿cuántos padres de familias hay aquí? Si tú supieras que a las 3 de la mañana va a querer un ladrón llegar a tu casa y robar, entonces tú te prepararías, ¿no? Ya está, es válido decir, me duermo hasta las 2:30, pero antes ya me pertreché bien, ya encadené todo, ya le puse un poco de voltaje a las puertas para que reciba la unción y todo lo que a usted se le ocurra, ¿sí? Y usted va a estar como tranquilo porque ya le avisaron. Entonces Jesucristo es un ladrón. No, la metáfora es que así como llega un ladrón, ¿cómo? Sin avisar. Y llega, ¿cuándo es que roban los ladrones? Cuando ya la vigilia ya es la tercera para la cuarta vigilia, que está más oscuro. Y lo vamos a ver en Mateo 25. Las 10 vírgenes, el Señor tarda. Todo este 24 y todo para adelante está hablando que el Señor viene y cuál es una alerta. No te duermas, iglesia, porque el Señor tarda en venir. O sea, ya se hizo noche, no vino el esposo a la primera vigilia, no ha venido a la segunda. ¿Y qué sucede con las 10 vírgenes? ¿Comienzan a qué? Así como a veces estamos en los cultos de domingo, que por lo regular y están los hermanos así, y ahí no es tanto problema, hermano. Pero no te duermas en tu vida espiritual. No dejes de orar. Siempre que vas a orar, comienzas bien y no sabes en qué momento te dormiste. Regrese y vuelva a orar. Y vuelva a meditar en la palabra y vuelva a predicar la palabra, hermano. Esa es la hermosa oportunidad que tenemos de estar siempre, ¿qué? Reforzando nuestro camino. Entonces, si se entiende, no es que Jesús se compare con un ladrón, no, dice, así vendrá, dicen Tesalonicenses, como ladrón en la noche. Y también lo refuerza en Mateo 25, que cuando tardó en venir el esposo, cuando ya habla de las vigilias de la noche con las lámparas, pero eso nos va a tocar la próxima semana, el domingo, si Dios nos permite.
¿A qué hora el ladrón habría de venir? Velaría y no dejaría minar su casa. Entonces este contexto nos prepara para Mateo 24, 44. ¿Sí? Dice Mateo 24 en el verso 44. Recuerda esa palabra de enlace, por tanto, ¿sí? Por tanto, dice el versículo 44. Por eso, dice la Biblia de las Américas, por tanto, es una palabra de enlace. El Señor viene enlazando ¿qué? Todo lo que va a suceder en la tribulación, en los principios de dolores. Y Él dice, por eso también vosotros estén preparados. Le está diciendo a quién. Recuerde que toda esta narrativa la está dando a sus discípulos. Y los discípulos, los apóstoles, nosotros aplica para nosotros. Hoy día sí lo vamos a ver porque nosotros somos ese tipo de discípulos. Y ellos se fueron y el Señor no volvió. Pero está latente que el Señor volverá por su pueblo. Así que dice, también ustedes están preparados porque a la hora que no pensáis, dice, vendrá a la hora que no pensáis. Dígame otra manera de entenderlo, a la hora que no te imaginas. ¿Ya qué horas no te imaginas? Cuando todo está bien, cuando te acabas de casar, no sé qué cosa, cuando haya bonanza y tú estés haciendo tus planes largos y maravillosos y no sabes qué, el Señor va a venir esa noche y vendrá y se llevará a su iglesia. Amado, ¿y usted se ha puesto a pensar el día que empiece a haber un grande vacío de gente que usted supo que era cristiana y usted está en la tierra todavía? ¿Qué pasará? ¿Qué se sentirá? ¿Será algo qué? Terrible, ¿sí? Sin poder imaginarlo. Entonces ahora entramos al verso 45. Yo tengo en mi Biblia el subtítulo dice parábola del siervo fiel y del infiel, y tengo escrito dos caras de una misma moneda. Es una misma moneda el discípulo, el ser humano. Están los que se salvan y los que no se salvan. Y hablamos que ambos le tienen que rendir cuentas a un Señor. El siervo infiel, ¿a qué Señor le va a rendir cuentas? Sí, porque algunos dicen, no, es que el diablo, no. Porque el único que tiene poder de echar al infierno, dice, no le temas a aquel que tiene poder de destruir tu cuerpo. Temed más bien a aquel que tiene poder de ¿qué? De que después de que te mata, destruye tu cuerpo, te echa completito al infierno. Dice claramente, a ese temed, dice el Señor. Entonces, las dos figuras, como en Mateo 7, cuando dice, ¿a quién compararé? Dice, el que me oyere e hiciere, dice, le compararé a un hombre prudente. Recuerde porque aquí vuelve a aparecer la palabra, el siervo fiel, le dije, y prudente. Hermano, ¿qué es prudente? Temeroso, que analiza, que no es impetuoso, ¿sí? Sino que es temeroso, prudente, hasta tierno puede ser. Aleluya. Recuerde que lo cortés no quita lo valiente. Amén. Entonces, vemos aquí, dice en el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel? ¿Cómo dice allí, hermano? Y prudente, está subrayado allí, está resaltado. Y pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y se lo pregunta nuestro Señor a esa generación y a quién más. Y a esta generación. Amado, entonces, ¿qué figura debemos de llenar?
Primero, no de señor, sino de esclavos. Esclavos aparece también en la palabra, se traduce siervo, ¿sí? Pero son esclavos. ¿Y sabe cómo habla en el hebreo del esclavo? Dice la figura, son de esos que están anclados. Hay esclavos del fondo en los barcos, ¿sí? En los barcos de esos donde llevaban remeros y ya los condenaban con grillete, encadenado. Habían 3 niveles. El esclavo del fondo, del piso, que no le llegaba casi nada, el esclavo del segundo nivel y el esclavo del tercer nivel. Y solo su trabajo era remar. A veces descansaban y a veces remar con más fuerza, y había ahí como un director de orquesta, de este lado remen, y eso era algo terrible, ¿no? Lo hemos visto en esas películas, en esos documentales épicos, y dice uno, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, pues el hebreo toma esa palabra, hermano. Esclavo. ¿Esclavo de quién? De alguien. Pero aquí está hablando ser esclavo de Cristo. ¿Sabe que esa palabra es ofensiva cuando se predica hoy día en la actualidad? Decirle a una persona, es que tú tienes que ser esclavo de Cristo. Dice Pablo, esclavo de Cristo, y ocupa la palabra doulos, pero ya en la traducción le ponen siervo. Y hermanos, y al final un siervo era un esclavo en la casa del dueño, le pertenecía. En el tiempo de Jesús estaba vigente la esclavitud. Era diferente a la esclavitud que hemos leído de Norteamérica, pero aún así era fuerte, porque el dueño tenía derecho sobre la vida de su siervo. ¿Se imagina? Entonces, cuando vemos en la figura que somos libertos de las cadenas que nos ataban, pero ya somos libres, no. Ahora somos ¿qué? Esclavos por amor. Y esto es voluntario, hermano. Un esclavo del primer fondo del barco, del segundo nivel o del tercer nivel, aunque quisiera irse, no podía irse. Mire qué tremendo, porque dice que el Señor con cuerdas de amor es que nos atrae a Él. Y usted sabe qué, hermano, tiene la libertad, Dios quiera que no la ejerza, de irse. Pero oramos para que nosotros seamos catalogados como siervos fieles y prudentes. Hermano, el Señor dice, sed prudentes, ¿cómo? Y ocupa una figura como serpiente. No, pero la serpiente es el diablo. No, el Señor dice la característica, habla de la paloma y de la serpiente. Entonces, ¿cómo debe ser el siervo del Señor? Recuerde la regla, la palabra que aparece primero en un versículo antes de la que le continúa es de mayor importancia. ¿Qué es lo que se demanda de un siervo del Señor? Fidelidad. En las buenas y en las malas. Fidelidad. Aleluya. Al cual puso ¿quién? ¿Otro hombre? No. El que nos llamó para ser sus siervos, Jesús, ahora al que más se le dio, más se le va a demandar. Dice el Señor en esta parábola que Él toma al siervo y lo pone sobre su casa. Vamos a ver cómo lo dice aquí en el verso 45. ¿Dónde estoy? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa? ¿Se da cuenta? Está hablando de los líderes. El Señor los puso para que sobre los de su casa, ¿para qué dice la versión? Para que les diera la comida a su tiempo. Amado, entonces le dio un lugar de importancia como un mayordomo, pero no es el dueño de la casa, es el mayor del domo. Recuerda, el domo es la casa.
¿Y para qué el Señor? ¿Y para qué somos siervos del Señor? Para dar el alimento, no solo de pan vivirá el hombre. Si usted lo aplica literal, va a decir, y entonces yo tengo que estarle dando de comer a la gente. No. Pedro, ¿me amas? Dale de comer a mis ovejas. Apaciéntalas, no las impacientes. ¿Y la oveja qué tiene que comer? Sí, pasto, esa es la figura. Pero ocupa esta figura que nosotros somos muy parecidos a como es parecida la oveja. Por eso dice, Jehová es mi pastor y Él es el que nos da el alimento. Dice Jesucristo en la tentación en el desierto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, su Dios. ¿Ya entendimos? Entonces, ¿esto es para pastores solamente? ¿Que le den el alimento a su tiempo? No. A usted y a mí, Dios nos puso por sobre los demás. ¿Sobre quiénes? Sobre los niños espirituales, sobre aquellos que no saben nada. Hermano, usted y yo tenemos el mandato, así como lo tuvieron ellos que estaban oyendo, los apóstoles y los que iban a creer a través de ellos. Nosotros tenemos una labor sumamente importante. Hay mucha gente que depende de usted y de mí. Hay mucha gente que aunque usted no quiera, usted tiene una vida pública, hermano. Y la caída de un hijo de Dios hace un caos como un toro en cristalería. Por eso usted y yo debemos guardarnos con temor reverente, hermano. Ser siervos, ¿qué? Fieles. ¿Fieles a quién? Al Señor y su palabra, al mandamiento, como Él nos manda, sed santos porque yo soy santo. Porque mi tropiezo, mi dificultad va a poner tropiezo. ¿Y a quién les dijo el Señor que va a recibir la condenación y va a ser arrojado con los hipócritas? Les está hablando a los fariseos porque ellos son los hipócritas de la historia y les dice a los discípulos ayer, antier y hoy, o sea, hoy, el día de hoy, que nosotros nos cuidemos de mantenernos fiel al Señor y no ser cizaña. Entonces, usted y yo tenemos la grande responsabilidad que el Señor nos puso por encima de los demás. ¿Para darles qué? La palabra. La palabra, hermano. Y hemos visto en la Escritura, hay de aquel quien haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Amado, tengamos cuidado que nuestros exabruptos, que nuestras maneras y caigamos en la condenación de los que ni entran ni dejan entrar. ¿Sí? Muy bien. Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cómo lo aplicamos en ese tiempo que está hablando el Señor? O sea, a no tenerlos famélicos. No, estar dando ¿qué? Desayuno, comida y cena y hasta entremeses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les tenemos que dar? Tenemos que predicar ¿cuándo? Ojo, no estamos hablando de pastores. Estamos hablando del pueblo, todos ministros. ¿Qué tú tienes que hacer con tus compañeros en el trabajo? Ay, estás de vacaciones, ahí no eres cristiano. En la escuela, no. Exhortar, dar la palabra ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Exhortar constantemente para el amor y las buenas obras. Sigue diciendo. Ahora vemos en el verso 46. Vamos entrando más. Y le da título a mi mensaje esta tarde noche. Y dice que bienaventurado. ¿Dónde ha oído usted esa palabra bienaventurado en el Antiguo Testamento? Es muy conocido. ¿El Salmo qué? ¿Cómo abre? ¿Cómo abre los Salmos, el libro de los Salmos? ¿Qué dice? Muy feliz es bienaventurado. 1000 veces feliz, enormemente dichoso. Hermano, ¿se sacó la lotería? ¿Heredó algo? No.
Es bienaventurado aquel que ¿qué? No anduvo mal informado. Porque recuerda, hermano, eso hace mucho daño, el consejo de los malos. Ni en silla de ¿qué? ¿Qué es escarnecedores? Los que comen carne, los que hacen burlas de otros. Sí, yo siempre les digo, hermano, dejen de comer carne de pastor, les va a hacer daño. Entonces que tírenle al pastor, Pero eso no es bienaventurado, hermano. Bienaventurado es el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de ¿qué? De despedazadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su deleite. Y en ella medita los domingos de Ramos, de día y de noche. Resultado, muy feliz. Hermano, el hombre siempre está buscando la felicidad. Yo fui creado para buscar la felicidad y usted también. El problema es en qué lugar nos posamos para satisfacer los deseos. Si estás en la carne, solo vas a estar pensando en el hedonismo. Tu cuerpo, tu belleza, tu vientre, tu satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya eres esclavo, y si eres un esclavo del tercer piso, solo vas a estar contento de que veas que el barco se va moviendo y que alguien afuera dice, wow, ¿ya viste qué felicidad, qué velocidad lleva ese barco carguero y todo? ¿Alguien va a ver al esclavo que está ahí en el tercer piso? Son de nivel, porque algunos dicen, yo soy líder, pero eres esclavo. Hello. O van a ver al esclavo del segundo piso y van a decir, hombre, qué esclavazo. No, hermano, porque la gloria es de Dios. ¿Cuántos aquí? Amado, el siervo debe ser fiel para no intentar ni pensar robarle la gloria al que toda la gloria merece. Si tu barco va avanzando y a ti nadie te ve y nadie te reconoce, pues tú eres un esclavo. ¿Espera algo el esclavo? Llega del campo, dice, y se sienta a comer. No, le sirve a su señor. Y ya que come su señor, él come. Y entonces cuando logra eso, dice el Señor, y entonces llega a alcanzar la categoría de siervo inútil, porque lo que tenía que hacer eso, hizo. No puede hacer más. Hermano, imagínate un esclavo del fondo. Ni siquiera la luz ve. Sí está usted viendo los barcos esos que transportaban esclavos y mercancías. Antes el mundo era a través del mar. Por eso Apocalipsis dice que ya no habrá mar. Esa figura, ¿sabe de qué se trata? Todos los enemigos de Israel, los que los destrozaban, llegaban por el mar. Entonces está hablando la figura. No es que allá arriba literalmente no va a haber mar. No sabemos. La figura dice que los enemigos no habrá más. Los enemigos los vas a ver aquí. Y así le dijo Dios a Moisés, míralos, porque ya no los vas a volver a ver más. ¿Y qué hizo? Los sepultó en lo profundo de la mar, para la gloria de Dios. Entonces, dice aquí el verso 48 en la Biblia de las Américas, me gusta, dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre ¿qué? En la hamaca, De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mire, lo puso a administrar, lo puso como mayordomo. El mayordomo no es el dueño de la casa, es el mayor de los siervos. ¿Ya entendió? Es el mayor del domo. Esto es lo que significa. ¿Es el dueño? No. Es alguien que está encargado y está ordenando, sincronizando cómo se rema. A ver ahora los de la izquierda del tercer piso, ahora métanle velocidad, turbo, los de abajo. ¿Y ellos qué ven? No ven nada, solamente ¿qué? Rémale.
Congréguese, no deje de congregarse, vamos a orar, porque llega un momento en que el esclavo no ve nada, pero luego empezaban a escalar por pestes, muertes, y entonces dice el Señor, ya no os llamaré más esclavos, sino ¿qué? Porque un esclavo no sabe lo que su Señor quiere, nada más obedece. Es como el que no sabe un oficio, solo es el pásame. ¿Qué eres? Pasante. Pásame el martillo. Pásame el serrucho. ¿Qué va a hacer? Ni idea. Y uno quisiera decir, ay, estamos haciendo una gran obra, entiende. Pero a veces son cristianos, ¿qué? Pasantes nada más. Porque no saben de qué se trata la obra, hermano. Y luego perdemos rumbo y pensamos que estamos pasando un ladrillo, pero al otro se lo estamos aventando. Cuando no, hermano. Porque la obra no es ni para un hombre. La obra no es para alguien en especial. Somos siervos todos del Señor. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, ¿quién será el siervo dichoso? El esclavo dichoso. El que persevere hasta el fin. ¿Cuándo va a ser el fin de ese esclavo dichoso? ¿Cuando Él venga o cuando yo vaya? Pero que yo me mantenga, ¿qué? Fiel y prudente, constante, fiel. Eso es es básico en nuestras vidas, hermano. La constancia. ¿Sabe por qué mucha gente se aparta? Porque no es constante. No es disciplinado. ¿Cuántos hemos oído que dicen, ahora sí voy a leer mi Biblia? Historias, lo sabemos. Pastores, hermano. Vi a un pastor, estaba predicando bien, me dio tristeza que se ahogaba. Y lo vi y traía un sobrepeso, Dios lo guarde y le dé cordura. Pero ¿qué le falta ahí? Fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Dominio propio, disciplina, pedirle al Señor. Entonces, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y nuestro testimonio influye. La gente te ve y ve tu manera de hablar. Porque no puede ser burlado de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Cómo conoce a uno, hermano? Cuando de su boca salen ¿qué? Malas palabras, rencores, amarguras, envidias. Dios nos libre, debemos estar con cuidado. Entonces dice, dichoso. Pero vamos a ver ahora la hermosa promesa, dice en el verso 47, ¿sí? En verdad os digo que ¿qué? Pero ya lo había puesto sobre su casa y sobre los de su casa. Sí, pero en lo terrenal. Pero ahora, ¿qué dice cuando venga? Y lo halle, ¿qué? Trabajando. ¿Cuál es el trabajo que Dios nos delegó? Hermano, si Cristo llega y te halla durmiendo, ¿te vas a quedar? Eso quiere decir, no, si tú estás durmiendo, porque es de noche, pero tú ya te esforzaste en guardar la santidad, en compartirle el evangelio a aquellos que no le conocen, te esforzaste para predicarle el evangelio a alguien, estás viviendo sabiamente, porque dice que el que gana almas es sabio, te inquieta la condición de los demás. Entonces cada día usted está con eso, y que llega el Señor, bienaventurado, muy dichoso, porque cuando nuestro Señor llegue, imagínate que nos encuentre aquí predicando, estudiando, qué hermoso, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice? Que será muy dichoso porque llega su Señor y le encuentra ¿cómo? Con la Biblia en la mano. Si tú estás viendo algo indebido, hermano, ¿nunca ha pensado a alguien cuando estás viendo películas de alta contaminación, que llegue el Señor, hermano, y esté uno allí en el tiki-toque, y esté uno viendo ahí, hermano, porque ahí sí salen las 20,000 vírgenes desnudas, hermano?
trajes de baño, hombres. Y alguien puede decir, no, pero eso no tiene problema. Hermano, lo que entra por los ojos contamina el corazón. No hay que darle, dice, no le des lugar al diablo. Dice más, haced morir las obras de la carne. ¿Cómo las haces morir? No las veas. No las veas, hermano. ¿Ha pensado usted que cuando eras adúltero hubiera llegado el Señor y ya se te hubiera predicado y tú estuvieras ahí en esos lugares cometiendo adulterio? ¿Pudieras escapar? Dice 1 Corintios 6, no os engañes. Dice, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Pero ¿cuál es la alegría que dice en toda esa narrativa? Pero ya habéis sido lavados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, esclavos, siervos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos limpios, porque el Espíritu Santo está purificando, limpiando a la novia para entregarle al novio una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia santa, pero sobre todo que ame al Señor, porque sería ilógico terriblemente de que una novia se va a casar, pero ¿sabes qué? Está dudosa. Es que a veces siento que lo amo, a veces me cae mal mi novio, y yo creo que mejor voy a regresar el anillo de compromiso. Yo creo así se estila, ¿no? Hermano, nuestro amor debe de ir creciendo, dice. Esa es la pasión. El enemigo, ¿qué quiere hacer con la iglesia? Él lo venimos narrando. ¿Qué quiere hacer el enemigo con la iglesia, con el amor de la iglesia? Enfriarlo. Jesús le reclama a los efesios. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito en la tierra con la iglesia? Que amemos al Señor, no la iglesia, porque hay algunos adoradores de iglesia, hermano. No, amar a Jesús, que es el Señor, que es el dueño de la iglesia. No confundar, no amamos la Biblia, amamos la palabra del Señor. Aleluya. Ahora, qué dicha, hermano, cuando el Señor venga y nos encuentre fervientes, sirviendo, orando, meditando, dice que Él nos tomará y ahora nos va a poner aquí en la tierra, sobre una iglesia, en un buen lugar. No, ¿qué dice la palabra? Y lo vamos a ver, ¿verdad? Dice que bienaventurado, el Señor dice que cuando Él venga, ¿por qué? Porque sobre poco has sido fiel. Psst. Hermano, ¿qué es poco? Aunque tú seas el megapóstol en el mundo, eso es poco. Dice, sobre mucho te pondré, pero le dirá ¿a quién? Al siervo fiel y prudente. ¿Se da cuenta? Hermanos, y esas son las esperanzas hermosas, gloriosas, que ha tenido la iglesia desde que la iglesia nace y debe seguir con nosotros hasta este tiempo. Vamos a avanzar. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Mateo 24 igual, pero el verso 48. Ahora la otra cara de la moneda. Y dice así: pero esos que perseveran y luego se van. 6 meses de, ¿cómo le diríamos en alguna empresa? De año sabático. Un pastor pide año sabático y le digo, ¿cómo que por qué? A menos que tenga alguna enfermedad o algo, pero no debe de ser por falta de fundamentos bíblicos. Sabe que en las estadísticas no las he visto en México, sino en Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, dice que es impresionante la cantidad de deserciones de los pastores evangélicos
de las iglesias, hermano. Están abandonando el campo de batalla. Decía yo al principio, son dos personas, es una moneda con dos caras, pero el que apostata, ¿apostata a quién? El que se vuelve, el que no procede como su Señor le mandó, ¿es que le sirve al diablo? No, ¿a quién le mal sirvió? Con los bienes que le dio, con los talentos que le dio. Usa tus talentos para la gloria de Dios, hermano. No uses tu talento para hacerle el caldo gordo a Satanás. Y aquí vemos la otra cara de la moneda. Dice Mateo 24:48 y dice este otro subtítulo que le hicimos ahí, el siervo. ¿Está el siervo qué? Dichoso. ¿Con qué cara de la moneda usted se identifica? O quisiera. Y hoy es bueno para que usted ¿qué? Se esfuerce. Así que está el siervo galardonado, porque hay galardones, y está el siervo ¿qué? Azotado. Dios al que toma por hijo lo disciplina, pero aquí ya no son hijos, sino van a ir al infierno. Vamos a leerlo para que vayamos, la palabra vaya haciendo lo que. 24:48, Reina Valera 60. Pero si aquel siervo malo, ¿sí?, dijere en su corazón, o sea, no lo dice, hermano. Mire, cuando alguien va a apostatar en la iglesia, no lo dice, pero ya se incubó. ¿Y qué le dijo el Señor a Judas? Lo que vas a hacer, date prisa. Así dile a tu Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Porque eso lo incuba ¿dónde? ¿Y quién lo sabe? Sí, pero humanamente, ¿los otros consiervos lo sabían? No, de repente vieron que este mayordomo empezó a ¿qué? Y ya no les dio el alimento a su tiempo. Pero él se dijo a sí mismo, ¿cuál es su conclusión? Como su Señor no viene. ¿Sabes qué? Dijeron que venía desde que yo me acuerdo y no ha venido. Pues yo creo no va a venir. O quizá va a venir, pero igual todavía falta. Eso es lo que resulta cuando sabes qué día va a venir el Señor. Te vas a holgar. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado, hermano? Si te lo permites, te mata. Al pecado hay que matarlo. Pero arrancarlo, hermano, no podarlo, arrancarlo con coa hasta las raíces, porque si no te va a matar a ti. ¿Y la maleza cuán rápido crece, hermano? Increíble. Y hay que estarle. Esa es la lucha. Pero si tú y yo nos holgamos y nos permitimos, pues yo ya soy pastor, ya me sé toda la Biblia y pues yo ya sé lo que voy a predicar el domingo y ya lo he predicado y pues voy a orar de vez en cuando y todo, pero pues, ¿qué tiempo tarda en morder el polvo? Porque separado de mí, dice el Señor. Hermano, podrás ser pastor, podrás ser líder, podrás ser lo que tú creas que eres. Si tú te separas del Señor, quedarás hecho una rama seca y va a arder esa rama en el infierno. Aquel que está en su... ¿qué es lo que le dije? Para ser siervo tienes que ser ¿qué? Manso y humilde. Uno que no es manso y humilde, ¿qué, hermano? Nada más porque está encadenado, el que es siervo. Y está encadenado en el fondo, porque si no, ¿qué? Se sube y le da un remazo, permíteme ver, al timonel. Oye, que no, de pao. Hermano, se necesita que un siervo sea ¿qué? Fiel, que sea humilde, que deje de competir. Hello. No, yo soy mejor que el otro. Tú no eres mejor que nadie. El que nos hace aptos se llama Dios Todopoderoso.
En los Corintios había el problema. No, yo pienso que Apolos es mejor que Pablo y yo pienso que Kefas es mejor que... ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Ni Apolo, ni Kefas, que es Pedro, ni Pablo. Lo que se demanda de nosotros es que seamos mayordomos, dice, fieles. Porque nosotros sembramos, abonamos, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí se oye? ¿Cuál era el problema con los corintios? Que ellos querían servir, pero donde querían. Hello. Yo quiero servir, pastor. ¿Y de qué la quieres? Pues de copastor. No, mi vida ya está ocupado ese lugar. Es que yo quiero servir, pastor. Sí, agarra tu escoba y dale a los baños. No, eso no. Pues es que ahí se gasta dinero, hay que pagar. Ven y acomoda las sillas, dale ¿cómo le llaman? Un trapazo. No, eso no. Yo la quiero de mínimo de archiduque. ¿Qué decían los apóstoles? Que hasta le pidieron a la mamá y fue la mamá. Hermano, es que eso no... los apóstoles lo vivieron. Usted me va a decir que usted y yo no lo vamos a vivir. Toda la lucha en las iglesias es que cada uno quiere ocupar las primeras sillas. ¿Se entiende? Ese es el tema de los fariseos. Queremos ocupar los primeros lugares. Yo sé que es incómodo, pero cuando iniciamos la obra habían como 10 candidatos y eran idóneos, hermano. Tenían la presencia, tenían la memoria, tenían la capacidad. ¿Pero qué les faltó? Se peleaban a ver quién iba a ser el segundo de a bordo. Y ya hoy no pasa. Entonces, todo siervo que deja de ser fiel, ¿a quién tienes que ser fiel? ¿Al pastor? No. ¿Tengo que ser fiel a quién? Al que me puso, al que es el dueño de la obra. Porque al que le voy a dar cuenta es ¿a quién? Al dueño de la obra. Pero humanamente en la obra hay uno que ¿qué? Que dirige. El mayordomo. Es esclavo, sí, pero es el mayor de los esclavos. Pero no en importancia, sino en servicio. Es el tema del hombre y la mujer. ¿Quién es mayor, el hombre o la mujer? No, valen igual. Cristo pagó la misma sangre por ellos. Hay diferencias en función. Y cuando uno no lo entiende, se mete uno en problemas. Hermano, ¿tengo que obedecer al pastor? No. ¿Qué dice Hebreos 13? Obedeced a vuestros pastores. Es que él quizás pensó, dice que adorar al pastor. No. Obedecer a vuestros pastores. No, pero es que yo no quiero así, yo quiero asá. Entonces ahí ¿qué? ¿Quiere ser un esclavo de arriba, de cubierta? Puede ser, sí, cuando ya no quieres escapar del barco. Cuando ahí estás tallando en el barco, que todo vaya para bien y todo. ¿Sí entiende la analogía, la parábola? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice verso 49, y comenzare ¿a qué? ¿A golpear a quién? A sus, ¿qué es un consiervo? Somos consiervos. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando alguien ya está apostatando, cuando alguien está, solamente está ¿qué? ¡Pup! Y ¡pau! Y nada le gusta, hermano. Y si reman para la derecha, ella rema para la izquierda. Y si todos están remando para la izquierda, no, yo creo que sí. Entonces, empieza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los. Se empieza a dar libertades. Tenga cuidado. Recuerde que las aves del mismo plumaje vuelan juntos. Si tú andas con amigos cuyo consejo es diferente, y no salgas con la excusa, es que es para ganarlos para Cristo. Sí, eso lo dijo Pablo, me he hecho a todos con tal de ganarlos para Cristo. Pero él dice, me he hecho al humilde. Hermanos, cuando el domingo viene gente nuevecita, yo no les puedo hablar de temas altos. Hay que darles lechita.
¿O a ellos les importa oírte cuánto sabes? No, ellos quieren que les des enseñanzas ¿qué? Prácticas. Cuida a tu hijo, cuida a tu hija. Hay maldad. Todo eso, hermano. Esos son principios aplicados. Lechita. Pero ya el martes ya damos un poquito más para los que llegan. El jueves ya es un poquito más carnita. ¿A cuántos les está sustentando esta carnita? ¿Y cuántos entienden en la metáfora que usted y yo somos esclavos? Ahora, ¿somos esclavos fieles y prudentes o somos esclavos malos? ¿Que es infiel? ¿Que es soberbio? ¿Qué tipo de esclavos queremos ser? Ahora mire, vendrá el día para el infiel, así como para el fiel. Dice Mateo 24:50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no. Hermano, ¿el buen siervo sabe entonces el día y la hora? No, y el siervo malo tampoco. Y a la hora que no sabe, al otro que es fiel lo va a poner sobre su casa, en su casa. Pero a este que dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte, su herencia con los hipócritas. El Señor estaba hablando. Cuando el Señor decía hipócritas, Mateo 23, y el Señor dice, y el siervo infiel será echado al infierno con los hipócritas. ¿Quiénes volteaban cuando oían hipócritas? Los fariseos. ¿Y qué decían? Está hablando de nosotros, crucifícalo. Allí será el lloro. Allí van a maldecir a Dios y a Cristo, hermano. Todos los días, cada palpitar, cada respirar, van a maldecir desde el infierno al Dios Padre y al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, cuando ya estemos en esa vida abundante, plena, nuestro respirar, nuestra adoración, lo vamos a ver, lo vamos a adorar. Yo lo creo, no sé si usted lo cree, hermano. Aleluya. Mire usted cómo lo narra Marcos, capítulo 13, 35. ¿Me ayudas con la diapositiva, mi vida? Es lo mismo. Escuche cómo lo dice. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o ya al amanecer, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y ojo lo que dice, y lo que a vosotros digo, ¿a quiénes más se los dice? ¿Quiénes son todos? Lucas 12:37, bienaventurados, muy bendecidos. Ahora está hablando ya no en particular, ¿se da cuenta? Mateo lo habló en singular, el siervo. Pero ¿cuántos se dan cuenta que es a nosotros en plural, a la iglesia, bienaventurados? Porque Mateo dijo dichoso, singular, no dijo dichosos, dijo dichoso. Pero aquí Lucas está usando el ¿qué? El plural, bienaventurados, ¿quiénes? No se sabe, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá el Señor a servirles. ¿Cuántos entienden esa palabra? Apocalipsis 2:10, vamos rápido. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Mire lo que dice, hermano, viene sufrimiento, viene persecución, vienen cosas terribles sobre los siervos de Dios, pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, les dice, echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Está hablando de un tema profético, pero ¿a qué es lo que yo estoy poniéndole énfasis? A ser fiel ¿hasta dónde? El que persevere hasta el fin. Hermano, no es que seas cristiano, ¿qué tiempo? No, hombre, yo aguanté 20 años en la iglesia, pero al final apostataste. ¿Y qué te espera? Ya no te mantuviste fiel hasta la muerte.
y yo te daré la corona de la vida. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He guardado, ¿qué? Hasta el final, ¿qué dice? He terminado la carrera, pero él luego habla claro y dice, he guardado la fe. Ya ahora, ¿qué te espera, Pablo? Ya iba a ser guillotinado, dice, solo me espera la corona de justicia que el juez justo me dará, así como a todos, dice, en su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Esto es un consejo para los pastores. Pablo le está dando un consejo al pastor Timoteo y le está diciendo, entre tantas cosas, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, amado, ¿en qué se apoyaba el apóstol Pablo en su testimonio? Él lo decía, no, decía, tú has oído cómo yo me comporté. ¿Delante de qué? Muchos son los que testifican, hermano. Aleluya. Ahora dice, ¿esto encarga a quién? O dice mujeres. Estamos hablando de pastoreado. ¿Se da cuenta que aquí está el tema? Y entonces la mujer, ¿qué va a hacer? Ya lo hemos hablado, lo que hace en casa. Que una casa sin una mujer no puede ser edificada. Se lo digo como varón de Dios. Una casa sin su esposa naufraga. La mujer sabia edifica su casa, más la necia le entra la histeria y destruye con sus propias manos todo. La mujer puede catapultar a su hombre o sepultar a su hombre. La mujer, hermano, es la que lucha con el hombre porque es la que conoce el corazón de su marido, la que está con él, la que lo va a ¿qué? Cuando ya el hombre ya sabe, tranquilo, show, casi que falta que le diga, no, es que ahora sí voy a matar, show, bonito. O sea, ese es el tema. No, yo soy pastor aquí. Dios te libre, porque estás sentado en una bomba de tiempo, ¿sí? Porque los niños en la iglesia, ¿de quién demandan? No van a demandar de José, de Flavio, de ustedes, los varones. No, de mí. Y por esa grande responsabilidad, Pablo le dice al pastor Timoteo, esto encarga, rodéate, hermano, yo necesito rodearme de hombres, no niños, hombres. ¿Qué característica primero deben de tener? Fieles antes de idóneos. Aquí tenemos 20 años, hermano. Y aquí hubo una camada de varones hermosos, hermano, con un intelecto, una capacidad. Yo decía, no, hombre, yo los enviaba a predicar a Coaxacualco, se levantó la obra en Cozoleacaque. ¿A dónde te enviaba, Manuel? Y yo le preguntaba al pastor donde enviaba yo a Manuel y le decía, ¿qué? ¿Cómo estuvo? No, dice, es un Gustavito, dice. Omar era el pastor, Omar lo ungimos aquí. ¿Y dónde ando Omar? Ahí va a oír en la prédica, va a decir, ese hombre está hablando de mí. No, hermano, porque a él se le dio mucho. ¿Cuántos se acuerdan? Quizás tú no habías llegado, con mesas y todo, hermano. Y allá estaba el altar. E invité a todos los pastores que yo les he compartido. Pero yo no les ando peleando que me besen la mano o que me manden 10. Ni lo hice, ni lo haré, ni espero hacerlo. Y se nombró, se ungió delante de Jehová. Todos los pastores pusimos manos sobre Omar porque él iba a ser nombrado como pastor. Se enrabiaron los demás, hermano, pero le tocaba a él. Un muchacho con capacidad, con carisma, bonito. ¿Y qué le pasó? Yo no sé, hermano. El caso es que anda en otro lado. Y así le puedo nombrar. Hermano, no es el que nos den el título, no es garantía. A mí, ¿sabe qué me da terror? Que digan, no, hombre, ese viejito que ves ahí fue pastor. ¿Y ahora qué hace? Es hijo del diablo. ¿Sí? Entonces, en la iglesia, hermano, el consejo para que podamos este barco, ¿qué necesitamos? ¿Remeros de qué? Sí, pero ¿remeros de qué? La imagen que le puse del barco. Necesitamos de fondo, esos que no ven son los que llegan, hermano. ¿Para dónde vamos? Usted rémele, que aquí nosotros vamos.
Sí, somos los atalayas, somos los vigías. Ah, ¿por qué usted está allá arriba? Porque yo ya estuve abajo, por eso puedo estar arriba un poquito más. Y los que conocen mi trayectoria lo saben, hermano. El pastor donde yo estaba llegaba de sus viajes misioneros, nacían ovejas en el mes que no estaba y ya llegaba él y yo me hacía para atrás. Porque para ser siervo tienes que ser humilde. Yo no competía con él. Yo canto, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, me gusta todo, pero él era cantante y canta hermoso. Pero él tiene su talento y yo el mío. ¿A dónde quiero ir? Hermano, acomódate donde te toca. Porque luego quieren ¿dónde? Quiero servir. Ajá. ¿Dónde tú quieres? No. Está ocupado. Si quieres mover el bote, a veces se cae al mar y ya tú lo ocupas. Hermano, a mí me tocó estar de fondo. Me tocó remar y dale, hasta que dije yo, hasta ahí estiró, aguantó la cuerda. ¿Qué debemos entonces? ¿Qué necesitamos, hermano? Yo necesito hombres, pero que sean ¿qué? Fieles y que sean idóneos. Porque si no enseñas a otro, pues ¿qué vas a enseñar si no sabes? ¿Sí? Para enseñar también a otros. Dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por esclavos de Cristo, dice la versión. No tenga temor, están huyendo los demonios. Por servidores de Cristo y administradores. ¿Qué somos? ¿Dueños? No, somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amado, necesitamos discípulos. ¿Cuál es la característica del discípulo del Señor? ¿Siervos qué? Fieles. ¿Y qué más? Prudentes, que quiere decir humilde. Hermano, tú sabes lo que Dios te ha dado. Yo sé que tú sabes lo que Dios te ha dado, pero eres prudente hasta que Dios te saque de atrás de la majada y diga. Hermano, Josué peleó su lugar. Él allí iba, hermano, él le cargaba el báculo a Moisés. Moisés subía allá a la montaña y estaba, y el Sinaí temblaba porque la gloria de Jehová estaba ahí. Y Josué ahí estaba abajo, llovía y ahí estaba, él andaba. ¿Quién se refería a Josué? Nadie. Pero el día que faltó Moisés, había un Josué. Yo quiero ver aquí Josué, hermano. Fieles. ¿Cómo ves a Josué que le estuviera peleando el lugar al viejo? Ay, el pastor predicó para él, para que no lo molesten. No, hermano, estamos hablando la analogía bíblica. ¿Sí se oye? ¿Se les va a retorcer el hígado a más de uno? Es bueno para la salud. ¿Sí? ¿Cómo vería usted a Josué queriéndole quitar el báculo a Moisés antes de tiempo? ¿Verdad que no? Hermano, espere. No ore para que Dios mate al viejo, espere. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y nos vamos. Me pasé 7 minutos, perdóneme, no me vaya a reprender. Apocalipsis 2:11, lo leo, oramos y nos vamos en el nombre del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere. Hermano, ¿cuándo vamos a vencer? Hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. El que persevere hasta el fin, este será. ¿Qué significa? Que comprobarás que fuiste fiel hasta la muerte. No sufrirá daño en la segunda muerte. Solo morirás una vez si eres fiel. Pero el infiel va a morir 2 veces y la segunda será eterna. Nosotros solo vamos a morir si nos mantenemos una vez. Y de ahí resucitaremos para vida y gloria eterna. Pues le damos gracias a Dios, hermano, porque es con doctrina que se gobierna la casa del Señor. Es con humildad que tenemos que soportar, hermano. Imagínate en un barco, tormentas,
A veces llegan momentos de calma, a veces llegaban pestes, a veces no había agua. Y el esclavo estaba allí en la cadena. Pero ¿qué es la dicha que nosotros tenemos? Él vino a romper las cadenas, hermano. No hay cadenas ya. Ahora tú voluntariamente te haces siervo para su gloria. Y tú determinas y que Él te dé la fuerza para mantenerte pegado a Él, ya sea que Él venga o nosotros vayamos. Padre, tantas gracias, Señor, por exponer tu palabra a este grupo de siervos y siervas, Señor. Gracias porque esta iglesia necesita, Señor, levantar esa camada de siervos fieles, prudentes, idóneos para enseñar a otros. Señor, madura los que están anhelando dirigir, pero también llénalos de humildad, sé suave en el trato, Señor, para que podamos con humildad, donde nos toque servirte, Señor, sentirnos bendecidos, inmerecedores, donde tú nos pongas, Señor. Gracias por los que están sirviendo. Gracias, Señor, desde el mayor hasta el menor. Gracias, Padre, te alabo cuando veo a tus siervas, tus hijas, allí donde nadie las ve, enseñando a un grupito de niños. Ahí no hay gloria humana, pero nada quedará sin recompensa. Señor, que para cuando tú vengas, esta iglesia pueda crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, para poder llegar a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Oro por esta iglesia, oro por los líderes, Señor, que están allí en ciernes, que están allí, Señor, esperando manifestarse, que se manifiesten para bien, Señor. Tu iglesia, Señor, entiende que la obra es mucha y los obreros pocos. Señor, que se levanten obreros fieles, con temor reverente a ti, que en su corazón no haya otra cosa más que darte a ti toda la honra y toda la gloria, que no haya envidias, que no haya soberbia para enseñorearnos y querer ser el grande si el grande eres tú. Ayúdanos y bendice lo que resta de esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.